de la máquina. Si me quedo con la velocidad más baja, porque el tractor tiene un escalonamiento demasiado amplio, voy a ir por debajo de ese 80%, pues capaz que me acerco al 70%, pero también puede ser que esté perdiendo mucha velocidad de avance. Y pasa mucho en este tipo de máquinas que son de alto requerimiento en la toma posterior de potencia y que los tractores no ofrecen en el grupo de velocidades lentas muchas veces un escalonamiento de marchas adecuado. Si ustedes recuerdan de mecánica, normalmente los tractores con cajas convencionales tienen baja, media, alta. Y dentro de cada uno de esos grupos tienen un escalonamiento de marchas relativamente aceptable. Ahora, entre la baja y la alta suele haber un salto importante en las velocidades de avance que ofrece. Eso puede implicar que si mi capacidad de procesamiento y mi rendimiento del cultivo me sitúan en esa zona, yo pueda tener un bajo requerimiento de carga del motor, pero tengo una ineficiencia muy grande en el uso de la potencia, ¿sí? Y baja capacidad de trabajo en definitiva. Nada más. Bueno, muy bien. A ver, vamos a dejar de compartir esto. Bueno, no sé si tienen más dudas, si no podríamos tratar de encarar. Yo creo que quiero Sí. hacer una pregunta. No me quedó bien en claro. ¿Siempre conviene la categoría 2, ¿no? En estos casos. ¿O si hay que ir viendo? Sí, viste que hay una recomendación en general en función de la potencia demandada de la máquina, qué tipo de toma, digamos, se presta en mayor medida para proveerte esa potencia. La categoría 1 habitualmente está pensada para máquinas que demandan relativamente poca potencia en la toma, hasta 65. Hoy les decía yo, no necesariamente esto se cumple, es decir, pueden encontrar máquinas que demandan 110 caballos, 80 caballos, 90 caballos con categoría 1. Es decir, muchas veces en el campo se desconoce, digamos, directamente la existencia de la otra categoría, ni la usan, y demandan las máquinas inclusive con categoría 1. Muchas veces los fabricantes mismos producen como cualquier empresa, ¿no? Las máquinas que les demandan. Si producen máquinas con categoría 2 y no se la venden a nadie, obviamente, nada, ofrecen lo que les demandan. En consecuencia, te decía, como está menos difundida habitualmente la categoría 1, puede ser que te encuentres con máquinas que demandan más de 65 caballos con categoría 1. Pero bueno, lo recomendable sería eso, cuando tenés más de 60 caballos que transmitir, que te vaya a una categoría 2. ¿Te acordás que la potencia que pueden transmitir las dos tomas es la misma, pero la categoría 1 lo hace al doble de par, ¿no? Porque como lleva la mitad de las vueltas, una tiene 540, la otra 1000, para darte la misma potencia, la máquina categoría 1 te tiene que entregar el doble de fuerza, lo hace al doble de fuerza. Todos los mecanismos, los ejes que tiene esa máquina, diseñada con categoría 1, ¿cómo tienen que ser? Si tienen que soportar el doble de esfuerzo respecto a una pensada para categoría 2. ¿Qué les parece? Esto es una cosa que siempre Mucho más resistente. lo hacemos reflexionar, ¿no? Claro, tienen que ser más robustos, todos los ejes, todos los elementos tienen que ser más robustos Para el riesgo de aguantar. rotura, ¿no? También Claro, por trabajar con están sometidos al doble de par para transmitir la misma potencia. Bueno, lo que rompe las transmisiones, siempre decimos, son los pares, no las vueltas. Entonces, nada. Pero este tipo de cosas tiene que quedar muy claro,
nadie puede recomendar una categoría 1 para una máquina que demanda 100, 120 caballos. Porque no se te rompe la máquina si el tipo la dimensionó. ¿Qué se te va a romper? Se te va a romper la toma del tractor. Y si se te rompe la toma del tractor porque vos la utilizaste a la categoría 1 con una máquina que demandaba 120 caballos, ¿sabés dónde te va a mandar el tipo que te vendió el tractor cuando vos vayas a reclamarle? A freír churro, porque marche preso. El culpable sos vos. Dimensión mayor. Sí, exacto. Sí. Es así. Más reforzada. ¿Sabes? Una máquina categoría 2 tiene que ser más reforzada. Tiene que resistir el doble de esfuerzo que la misma máquina con categoría 1, ¿no? Tan simple como esto, digamos, la mitad de las vueltas implica el doble de fuerza para la misma potencia, ¿no es cierto? Potencia par por régimen, si tengo la mitad de las vueltas, bueno, tiene que transmitir el doble de par. ¿Eh? Está muy bien, ¿no? Recién estoy viendo el chat, perdón. Bueno. Bueno, no sé qué les parece. ¿Quieren que compartamos alguno de los otros problemas? ¿O quieren preguntar algo más de este? O no sé. De las máquinas de arrastre, picadoras, ¿hasta cuántos surcos vienen o hasta qué potencia vienen? A nivel mundial están en los 4 líneas de trabajo. 4 surcos, ¿no? Sí. 4 surcos. Iba a decir lo mismo. Los yanquis trabajan mucho todavía con máquinas de arrastre, de los que tienen sus máquinas para poder procesar su material en el día que ellos quieren, trabajan hasta 4 surcos, no más allá de eso en máquinas de arrastre. En nuestro país lo más difundido fue 2 surcos y en algunos casos 3 surcos poco frecuentes. Pero nuestro país tuvo un proceso de adopción de las máquinas autopropulsadas muy grande, en los cuales la mayoría de lo que es corte de precisión, picado de precisión, se resuelve por contratismo y con máquinas autopropulsadas. Quedaron muy pocas fábricas que hacen máquinas picadoras de precisión. De las últimas había sido Mainero, que tenía, y cortó su fabricación hace un tiempo, y las máquinas que quedan como máquinas de precisión, la verdad que distan bastante de ser de precisión. No tienen buenos mecanismos de trabajo, pero están en los 2 o 3 surcos. Y de los últimos modelos que han sacado, tienen de los 2 tipos de cabezales, tanto cabezales para hileras como cabezales rotativos para las máquinas de arrastre también. Sí, una consulta, en caso que si cuando el cabezal entra una piedra o algún hierro, cuando la máquina se para, que tiene sistema para pararse, para que no se siga rompiendo algo adentro, ¿cómo se vuelve a trabajar después? ¿Se atora la máquina? ¿O una vez que vos sacás la piedra o el objeto, lo que hace, vuelve a tirar como estaba antes? Yo no sé si se fijaron eso en el video, pero vieron que había varios cabezales que mostraba este Costa Magna, que se adaptaban a la picadora, ¿no? Eso es lo que capta el cultivo, digamos, lo que va adelante, que va captando el cultivo, que, bueno, es diferente en función de qué es lo que está levantando, ¿no? Si es maíz o sorgo que está en pie, si es algún otro cultivo, alguna pastura que no necesita oreado, era el de corte directo. Y ese que vos viste que decía que tenía una trampa para piedras o para metales también, son sensores magnéticos o sensores de impacto. ¿Para qué tipo de cabezal era? No sé si se acuerdan, si lo visualizaron. Está en los rodillos alimentadores, ¿no? Claro, el que va como levantando.
Claro, el que iba levantando, muy bien, el que iba levantando material, el de pastura andanada, porque ese va levantando material relativamente cercano al suelo, ¿no? Ahí es sobre todo donde, fíjate que lo decía en ese momento el tipo, cuando estaba mostrando el cabezal recolector de andana sería, que era el que decíamos que es parecido al de una roto, ¿no? Ahí cuando van esos dientes, digamos, subiendo el material hacia la plataforma, el material que está relativamente cerca del suelo, ahí es cuando es importante, digamos, tener algo que me detecte cosas extrañas que puedo estar levantando desde muy abajo, ¿no? En general, si vos estás, pensá, cosechando maíz o sorgo, hoy hablamos de altura de corte de 50 centímetros, muy difícilmente vayas a tener ahí el problema de este tipo, de meter en la máquina una piedra o un fierro o un palo. Entonces, eso es importante cuando vos vas, usás el cabezal recolector de andana. Y me hiciste una pregunta y me parece que... Yo decía, si se corta el movimiento, no me quedó claro si se corta el movimiento del cabezal o de la máquina. No, es Adentro. el cabezal, los rodillos alimentadores. Ustedes piensen que los rodillos alimentadores para adentro ya son todas cosas muy caras, digamos, ¿no? Imagínate que te agarre un fierro y te melle las cuchillas, ¿no es cierto? Del picador. Es algo muy costoso que requiere una reparación importante, entonces uno tiene que cuidar eso, o una piedra lo mismo, ¿no? Entonces, decía, se corta a nivel alimentación, los rodillos alimentadores dejan de girar para no incorporar ese material extraño, sea palo, piedra, fierro, ¿está bien? Y necesariamente vos obviamente tenés que bajar, encontrarlo, sacarlo y probar, seguir, ¿no? Perfecto. Una consulta en relación con los roturadores de grano que hablaban hoy, los crackers. Son específicos según el tipo de grano que se quiere romper, ¿no? Hay para, por ejemplo, para maíz y para sorgo, porque hoy hablaba en el video algo en relación con el sorgo, que quizás el de maíz no lo rompe. Sí, es cierto, el grano de sorgo es un poquito más difícil de romper y requeriría un cracker especial. Los contratistas y demás son reticentes a andar cambiando los rodillos, o sea, algunas empresas te ofrecen cracker diferentes para cada cultivo, digamos. Y otras han tratado, digamos, de ir hacia un único cracker que procese bien los dos granos. Los crackers funcionan, digamos, como dos rodillos que giran a velocidades distintas. Y eso produce un desgarrado de los granos, ¿está bien? Te decía, esos crackers puede ser que necesites cambiarlos para cada cultivo, como vos sostenías recién, o que haya algún modelo que te permita no tener que cambiarlo, que ande bien el cracker para los dos cultivos. Creo que es el de, a ver si lo tengo en la presentación a ese, lo que pasa es que lo... John Deere tiene uno común. Claro, John Deere, ¿no es cierto? El de John Deere. John Deere tiene uno que puede modificar la intensidad en función de la separación. Claro. Capaz que Telmo lo tiene en una figura o en algún video, pero no requiere, ver con qué eficiencia, pero no requiere cambio claro. para pasar de maíz a sorgo. A ver. No sé, es esto, Robert, lo que decís, ¿no es cierto? El que ven abajo, digamos, son como numerosos discos, sería, ¿no? Con una... Son numerosos discos que se pueden cambiar en cuánto entra uno dentro del superior, dentro del espacio que queda de los inferiores. Entonces, Claro. no solamente cambia la luz, sino que cambia la velocidad por la velocidad tangencial. Claro. ¿Sí? Entonces, la velocidad tangencial en esta punta del disco, digamos, del disco este de arriba, es mayor que la velocidad en el interior, ¿no es cierto? ¿Entienden? Y lo mismo pasa con el de abajo. Entonces, en los lugares de contacto hay diferentes velocidades de los discos. Y eso es lo que facilita, digamos,
el desgarrado, el quebrado, digamos, los granos, ¿no? Entonces, en esos espacios, como decía Roberto, se pueden meter distintos granos, ellos, de maíz o de sorgo, y anda bien. Los que veían de Class eran más bien lisos, ¿no? Y el material, bueno, requiere... Los de Class son como si fuesen dientes, ¿sí? Y los de sorgo, esos dientes son aserrados a su vez. Ajá. Entonces son más agresivos y se acercan un poquito más. Claro. Pero sí requiere un cambio de rodillos, Vic, sería Sí, sí o sí. Class. En cambio acá, en este modelo, permite quebrar o romper los granos de sorgo como de maíz, entonces no tiene que andar cambiando entre uno y otro. Siempre los cambios de cosas demandan tiempo y demás, ¿no? Claro, pero el que es más específico quizás tenga mayor eficiencia, ¿no? Cuando se usa para, no sé, para sorgo. Yo no Habría que ver. tengo valores comparativos, no sé si... Cada fabricante dice que sí. Claro, es muy probable, sí. Misiones. Ah, está bien. No, pensé que por ahí conocían algún valor de algún ensayo o algo Claro. como para... No, prácticamente no hay ensayo. Hay ensayo de eficiencia de rotura en general, pero no comparativo. Claro, no comparativo de distintos crackers, sí, sí. Por lo menos yo no he encontrado ningún ensayo comparativo entre los diferentes tipos de cracker. Y cada fábrica te dice que cambiar es mejor, dice Class, y que la posibilidad de regular dice que es mejor, dice John Deere. ¿Telmo, me dejas compartir? Sí. Estos son los de Class. Para sorgo. Acá Tilio pregunta qué pasa cuando, no sé si eso ya lo contestamos, me parece que no, cuando demanda una máquina más de 110 caballos, siendo una máquina que demande 120, dice. No debería utilizar Comprate una un tractor más categoría... potente, Atilio. ¿Cómo? Comprate un tractor más potente También. o andá más despacio. También, claro, la demanda de potencia, claro, esa demanda de potencia, recuerden, esa es la capacidad máxima, por eso, O picá más largo. o picar, claro, picando más largo también se reduce la demanda de potencia y de energía, ¿no? Pero sí, en rigor están recomendadas hasta 65, la 1, hasta 110, la 2, pero es lo que decíamos hoy, o sea, no es una... Si demanda más, poner categoría 3. Habría categoría 3, claro, hay categoría 3, categoría 4, sin habiendo tomas que ya recurrimos a diámetros mayores, ya no son los la dimensión original de la categoría 1 y 2, sino que ya es una toma de mayor diámetro. Bueno, No sé si habrá salido alguna nueva, pero había 4 categorías de toma de potencia en función de la sí, potencia, yo más recuerdo una 4. categoría intermedia de 750 vueltas. Claro, sí, recuerdo esos valores, 4. Ahí En se ven general, los... los tractores tienen categoría 1 y 2. Tractores importados te permiten, si tuvieran las máquinas, te permitirían trabajar con otras potencias.
En nuestro país se da la locura de máquinas que requieren mucha potencia de que sigan trabajando con categoría 1. Una de las máquinas son las tolvas, cuando tienen que mover muy rápidamente, hacer la descarga del cereal, requiere mucha potencia para vaciar muchos kilos en muy pocos minutos. Y muchas de ellas ofrecen categoría 1 y se hacen perchas. Ahí vi que estaba mostrando el cracker sería del John Deere, sería, ¿cierto, Vic? Ese era el John Deere. Claro. Bueno. Bueno, no sé, me parece que, no sé si tienen más dudas, tienen consultas. Los exámenes no los tenemos todavía, ¿no? ¿O van a estar No, todavía no. No, esta tarde. esta tarde. Bien. Bueno, entonces el lunes a las 8 yo les voy a dar consulta de 8 a 10. Roberto no a la tarde. Y vos, Mati, tenés el martes. Martes de 10 a 12. Martes a las 9. No, A las 9. sí, estaba dando a las 9. Bueno, sí, Las o 9. 9 o 10. Era la mañana. Tenemos el lunes a las 8 y el martes a las 9. Les aprovecho a preguntarles por ahí, antes que se desconecten, ¿pudieron bajar la teoría? Porque dos de mis compañeros no pudieron bajar la teoría de picadoras, del enlace ese de OnClub que yo les puse. ¿Alguno más tuvo problemas como para buscar alguna alternativa, si es que les pasó lo mismo? Usamos el mismo para manejo, así que 2x3 lo usábamos también. ¿No tuvieron problemas? Yo lo llegué a No. bajar antes de las 10, pero no lo abrí todavía, no me fijé, la verdad. Está bien, pero lo podías bajar. No, ellos ni siquiera podían Sí, empezar a lo bajé. bajarlo, o sea, no... como que daba como la sensación de que el link no estaba bien o algo así. Facundo hoy me dijo que sí, que lo pudo descargar, pero bueno. Bueno, si llegaron a tener problemas nos avisan y vemos alguna alternativa. Sí, fíjense que me parece que es un problema de cookies, porque Eso hablaban hoy. era sí. lo que hablábamos hoy. Así que cuando lo intenten bajar, fíjense eso. Claro. Yo, profe, había tenido problemas para descargar la aplicación vertical, creo. Le había mandado un mail a Vos Matilde, escribiste. Sí, sí, sí. pero no puedo bajármela, no sé qué. Me parece que tenía que ver, Juan, a ver, corregime, ya tiene que ver con un problema del Android. No tengo idea, o sea, yo traté de bajarla Tiene que dar autorizaciones a Android para mover aplicaciones que no sean descargadas de Play Store. Eso Claro. dentro de seguridad de Android tiene que permitir hacer eso. Probable que O sea sea, eso. cuando vos tenés la aplicación en el celular, le das doble clic o la seleccionás, la activás de alguna manera y te va a aparecer como una ventanita emergente, un mensaje que te va a avisar esto que te decía Víctor, de que no es una aplicación que la descargaste de Google Play y que tenés que decidir si la vas a correr o no. Porque, o sea, en este caso la desarrolló la facultad y te la están mandando, pero ponele que hubieras descargado una aplicación de un foro hacker, no sé, algo así, que fuera para nada confiable, bueno, en ese caso uno tendría cierta precaución para instalarla. Pero te tiene que saltar como un mensajito donde tenés que darle OK para que lo instale. Ah, bien, gracias. Igual estuve probando ya y creo que no me saltó ningún mensajito, pero voy a seguir intentando. Mirá, a mí lo que me pasa a veces es que con las computadoras y los celulares
y hay veces que hay como problemas de configuración que por ahí lo corriste una vez y no funcionó, intentás un par de veces y arranca. De hecho, el otro día cuando estábamos viendo, a alguien de entrada no se le instalaba y durante la misma charla al ratito lo probó de vuelta y le salió. Intentalo de vuelta, si no, le preguntamos a los muchachos de sistemas a ver qué otra cosa podría hacer, capaz es alguna versión, el problema de la versión de Android. Intentalo una vez más y cualquier cosa nos mandás un mail y buscamos a ver qué se puede hacer, ¿ok? Dale, gracias. Sí. Profe, y si no tenemos el sistema operativo Android en el celular, porque hay mucho que no lo podemos descargar y no hemos descargado, por ejemplo, otras aplicaciones, pero Te entiendo. El tema es que, a ver, los que programaron lo sabían hacer en Android y después lo que tenés es los iPhone y los que tienen el sistema operativo de Microsoft, pero no nos daba el cuero para hacer las otras versiones. La alternativa que te puedo dar, por lo menos si no lo podés correr en un celular que tenga otro sistema operativo, instalar el emulador de Android que se instala en la PC, en la computadora, que es el que les mencionábamos el otro día, que se llama Blue, sería como azul en inglés, Stack. Si lo pones en Google te aparece, es un programita que se instala en la PC y podés correr en la PC cualquier tipo de aplicación de Android. En realidad, todavía hay que hacerles un par de retoques a esta aplicación y estaría buenísimo hacerla para otros sistemas operativos, pero no nos da el cuero. Programar es complicado y contratar a alguien para que lo haga es carísimo. sí, tal cual. No, quería preguntar porque capaz que se podía o no sé, o no estábamos enterados que se podía descargar de otra forma. No, pero capaz que con el emulador ese se pueda descargar. Yo muchas veces lo pruebo en la computadora, funciona muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, no sé, si tienen alguna otra duda, no hay problema, acá estamos, no nos quedan mucho, nos quedan 5 minutos y seguramente nos van a venir a avisar que nos tenemos que dejar el Zoom, pero si no vamos concluyendo ya. Lautaro tenía una pregunta, pero no de este, una duda de otro tema, de pulverización. Capaz que podemos usar estos 6 minutos que quedan, si querés, Lautaro. Sí. O... Sí. Matilde. Sí, o vos, Jesús. Sí. Claro, te habla Jesús. Yo le había mandado a Juan y habíamos coordinado con él. No sé si... Ah, bien, listo. Esos minutitos o no sé cómo... Como quieran ustedes. Mirá, Como quieran ustedes. me parece, les comparto un par de imágenes. Ajá. ¿Qué tenés? ¿Cómo te va, Juan? A ver. Acá va. Yo no estoy... No sé si ustedes lo ven, yo no... Se ve. Sí, se ve perfecto. Perfecto, denme un segundito, porque el que no la está viendo ahora soy yo, y no sé por qué. Estoy compartiendo una pantalla que no puedo ver, es fabuloso. Consulta, ¿se desplazó para arriba el documento? Sí. Bueno, fíjense ese gráfico que tienen ahí. Si ustedes se descargan el catálogo de Tijet de la página de internet, que es gratuito, van a encontrar al final, yo les diría que es en la página, al final del catálogo,
en la página 152, este gráfico que están viendo acá. Esto es muy práctico para algunos problemas que mencionaban, de algunos que les cuesta diferenciar y cómo se comportan las pastillas. Fíjense, en la referencia de ese gráfico, la línea amarilla es la TT11003. Es Turbo T-Jet 11003, es una pastilla turbo antideriva. Ay, denme un segundo, que me quedo sin batería para la computadora. Juanma, ¿cuál era la duda? O chicos, ¿cuál era la duda? Porque No, Juanma presentó esto. lo que le decíamos a Juan Manuel es que estuvimos haciendo los ejercicios y surgía como duda, por ejemplo, en el ejercicio 2, bueno, habíamos calculado el caudal, habíamos calculado todo, en cuanto a los ejercicios numéricos, digamos, estábamos todo bien. Pero en la parte teórica, cuando teníamos que elegir la pastilla, bueno, al principio decía que las condiciones eran óptimas como para que no se presentaba deriva, digamos. Y después decía que las condiciones climáticas, por ejemplo, se bajaba la humedad relativa, se aumentaba la temperatura y se aumentaba el viento. Entonces, nosotros optamos por una pastilla, si bien habíamos visto todo el tema del caudal y cuál era la pastilla que llegaba a la tolerancia mínima y máxima, íbamos a optar por pastillas antiderivas. Sí. Pero después en la elección lo que no teníamos bien en claro era cuál era, por ejemplo, porque había otras pastillas que nos daba el caudal también, eran antiderivas, pero había otras que nos daban, por ejemplo, que no sabíamos si había que priorizar la presión o si había que priorizar el tamaño de las gotas. O sea, lo que no sabemos bien y no tenemos bien en claro es los factores, el orden de importancia a la hora de elegir las pastillas. No sé si me expliqué bien. No sé, depende que te vaya a responder si te sirve o no. Por ejemplo, daba gotas gruesas, pero uno a una presión y otra a otra. Y Claro. o sea, la pastilla andaba bien en la situación cuando cambiaba el viento, tanto una pastilla como la otra daba bien, pero una era eligiendo tanta presión y daba ese tamaño de gota, y otra era eligiendo otra presión y daba un tamaño de gota similar. ¿Puedo contestarle? Dale. Sí, por favor. Si dos pastillas de diferente caudal te lo permiten hacer, te lo van a permitir hacer a diferentes presiones. ¿Correcto? Bien. Bien. Una seguramente, la de menor erogación de caudal, te lo va a permitir hacer a mayor presión. Y la otra a menores presiones. Una recomendación grosera es, si vos estás trabajando, como lo hacen la mayoría de las máquinas, con una computadora de pulverización, la computadora de pulverización, cuando vos cambies después las velocidades, te va a cambiar la presión de trabajo, o disminuyéndola o aumentándola. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, sí. Siempre conviene ubicarse en la pastilla que te permite tener un tamaño de gota adecuado en el rango medio de presión en la cual puede laburar. Ni a muy bajas presiones, ni a muy altas presiones. Pregunta, Roberto, disculpame que te corte. ¿Entiendes? Un rango medio que vos decís de presión sería más o menos aproximadamente 3,5, 4 bares. Depende cuál sea la pastilla. Ah, bien. Claro, Claro, porque el catálogo de T-Jet tiene para cada pastilla un rango de presión en el cual trabaja esa pastilla. Robert Claro, se refiere, bueno, dentro de ese rango de presiones en la cual se puede trabajar, ubíquense en el medio, no se vayan a los extremos de ese rango. Nos quedaron justamente, está en el medio de tanto de la TXA, está a 10 bares, dice 1,4 litros, y la del inducido 110.03 también está justo en el medio, está a 4 bares y 1,36 da más o menos. Pero por una eso ahí teníamos la duda. Perdóname, pero una TXA, ¿te daba el mismo tamaño de gota? No, la TXA daba... Tamaño de gota fino. No está el cuadradito del tamaño de gotas ahí. Nosotros habíamos puesto que nos daba el caudal necesario, pero claro, que trabajaba a 10 bares de presión. Y por eso no le elegimos, porque nos parecía algo excesivo de... La TXA. Claro, la TXA. Sí, ahí en el dibujito justamente lo que no está la columna del tamaño de la gota.
Tal vez por eso Toda nos salteamos esa la parte. pastilla esa, TXA, es una pastilla de cono hueco. Esa pastilla normalmente trabaja de 5 bares en adelante, Sí, sí, sí. ¿sí? Bien. Generando en todas las presiones de trabajo gota fina. Entonces, si a vos te empeoraron las condiciones de trabajo, así tengan la misma presión, esa pastilla siempre va a estar generando gota fina. Y esa gota fina, cuando te empeoraron las condiciones, te bajó la humedad relativa y te aumentó la velocidad del viento, no te quedó ni una gota. Perfecto. ¿Sí? Ah, claro, puede ser que eso no lo vimos porque justo falta la columna en ese apartado, no está la columna del tamaño. Y No, tampoco la y buscamos. capaz que asociaron, a ver, el TXA, capaz que el A lo asociaron a que es inducida con aire. No, igualmente yo la había descartado esa pastilla. Son convencionales, Es un cono convencional ese. Sí, no me acuerdo por qué le hemos puesto. Pero, Y la otra nos daban que eran extremadamente gruesas. La AI 11003 a 4 bares nos decía X de las gotas. Claro, la habíamos descartado igual Sí. a la TXA porque era una pastilla de cono y las pastillas de cono generalmente se usan para insecticidas y fungicidas. No sé si está bien lo que hicimos, pero en general es un concepto adecuado. Después, bien. si vos estás trabajando con una pastilla que te da un tamaño de gota extremadamente grueso, yo te diría, capaz que es posible ante una situación muy mala de trabajo. Pero, ¿qué es lo que vas a tener que fijarte? No sé si era Lautaro el que decía eso. Te vas a tener que fijar, si tenés un tarjeteo, si llegás con el mínimo de impacto suficiente que te requiere el tipo de producto que estás aplicando. Porque si es un herbicida sistémico, te va a recomendar entre 20 y 30 impactos mínimo a obtener para tener eficiencia biológica. ¿Sí? Si vos tenés gotas extremadamente gruesas, lo más seguro que el número de impactos, al ser grandes las gotas cada una de ellas, se te reduzca significativamente. Y tal vez tengas alguna otra pastilla, turbotille, o de aire inducido, pero con otro diámetro de orificio que te permita balancear más adecuadamente el tamaño de gota y el número de impactos. Sí, eso no lo miramos, eso no lo habíamos puesto. Claro, eso nos faltó, sí. Bien, bárbaro. Y bueno, habíamos elegido entonces la de aire inducido. ¿Sí? Porque nos daba el caudal que buscábamos, generando gotas extremadamente gruesas a 4 bares de presión, que nos pareció... Ahora, la pregunta ¿cuál era? ¿Qué alternativa de bosquilla utilizarían para esas condiciones? Claro, cuando bajaba subía la temperatura, bajaba la humedad y aumentaba el viento, el doble de lo que había antes. Claro, porque digo, tampoco se olviden del resto de las variables operativas que pueden influir en una mayor o menor deriva de las gotas, ¿sí? Por más que uno va a buscar un tamaño de gota más gruesa, pero además uno puede bajar el botalón, bajar la velocidad, trabajar si baja el botalón, el distanciamiento entre pastillas, ¿sí? Perfecto. Tampoco se olviden de ese lado. Obviamente los coadyuvantes. Bien. Sí, pusimos que con respecto al botalón debemos ponerlo lo más bajo posible, ya que las condiciones de tiempo son propensas a la deriva. Pero también que debemos controlar que no se generen daños. Bien. Y que se verá también haciendo eso, bajando el botalón, que se va a ver afectada la superposición entre los picos. Bien. Y vamos a tener menos homogeneidad. Yo lo que les recomiendo es que analicen, como dice Juan, la información que le dan los fabricantes, ya sea Albus, Tille, cualquiera de los grandes fabricantes tiene excelentes manuales. Y que analicen que en todos esos manuales van a tener las variaciones de caudal, las variaciones de presión que tienen para cada pastilla y la variación en el tamaño de gotas que genera cada una.
¿sí? Bien. Cuando ustedes visualicen eso, se van a dar cuenta que no tiene nada que ver por ahí trabajar con 4 bares en una pastilla de diseño convencional que trabajar con 4 bares en una pastilla de inducción de aire. ¿Sí? Si uno toma las pastillas de inducción de aire viejas, el rango de trabajo empezaba en los 2 bares hasta los 8. Y las recomendaciones que tenían, en general, cuando tienen solamente un par de orificios, es que no se trabaje a menos de 3 bares de presión. Porque recién cuando trabajan a 3 bares de presión, la corriente del líquido es capaz de incorporar aire. Eso cambió, y hay actualmente pastillas que tienen múltiples orificios de entrada del aire que pueden cargar aire a relativamente bajas presiones. Y relativamente bajas presiones son 2 bares. En general, no menos de eso. Y les va a dar para cada una de esas situaciones cuál es el tamaño de gota. Entonces, uno tiene que decidir en función de eso. ¿Qué tamaño de gota está generando con cada pastilla para cada situación de trabajo? Y luego, como les suelo decir, ese es el campo de las hipótesis. El campo de los resultados es tarjetear. Y independientemente de la hipótesis, nosotros vamos a tratar de que ustedes sean capaces de ver tarjetas y decidir en función de las tarjetas. Preseleccionar en función de las hipótesis y decidir en función de los resultados. Perfecto, perfecto. Así, cuando cambien las condiciones, podemos variar todo: la altura del botalón, la velocidad, el tipo de pastilla y hasta la presión.